Saludos, mi nombre es Andrés Cañizales, les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Asociación Civil Media Análisis. Seguimos en este ciclo de foros Perspectiva País, ¿qué esperar del año 2022? Pues cuando hicimos los primeros foros hace precisamente un mes, donde analizamos la perspectiva política, social, la perspectiva económica, en ese momento pues dejamos postergado un foro que deseábamos realizar sobre el panorama internacional y cómo iba a incidir en Venezuela. Pues los acontecimientos se sobrepusieron a nuestra agenda y en este mes que ha transcurrido entre las primeras conversaciones por este canal de Facebook de Media Análisis y el día de hoy, pues hemos tenido un evento que ha cambiado ha cambiado de forma importante el panorama internacional. Nos ha parecido pertinente abordar este tema de la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto que tiene este hecho en Venezuela. Para ello tenemos el día de hoy como invitado a Ricardo Ríos. Él es politólogo, tiene una especialización en planificación por el Instituto Venezolano de Planificación y BEPLAN. Ricardo reside en Barquisimeto, donde dirige la firma Poder y Estrategia. Se dedica a Poder y Estrategia al análisis de entorno y asimismo también está al frente de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana, una organización que hace investigación social conectada con el empoderamiento ciudadano. Muchísimas gracias, Ricardo, te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Andrés, buenos días, gracias por esta oportunidad, tener este canal para esta conversación. Comenzamos, Ricardo, con un comentario que habían colocado en la cuenta de Facebook de Media Análisis. Una persona que nos sigue, Oscar Manuel Cisnero, él se preguntaba, bueno, toda esta crisis puede llevar a que Venezuela venda de nuevo el barril de petróleo en $100, pero él se pregunta, ¿en qué banco se van a poder depositar esos $100? ¿Quedará bloqueado ese dinero que reciba Venezuela a propósito de la subida que ya se está registrando en el mercado internacional? Y esto se conecta, el tema petrolero se conecta también con las sanciones. Te pregunto yo, ¿estamos ante la posibilidad cierta de que Estados Unidos flexibilice las sanciones? Sí, fíjate, yo creo que esa pregunta es justamente como la parte práctica de qué va a pasar con todo esto, ¿no? Efectivamente, este acercamiento Estados Unidos-Venezuela, que es un acercamiento netamente pragmático de los intereses energéticos de los Estados Unidos, ahorita hay un costo social y político que está teniendo Estados Unidos con la subida del galón de gasolina, ya la referencia no es el litro sino el galón, y evidentemente ellos tienen que tomar medidas inmediatas. Acuérdense que Biden hace pocos días, hace un par de días, acaba de decir que va a bloquear todo la importación de energía rusa, y el aliado natural geopolítico, o por lo menos el cliente, el socio para este efecto sería Venezuela. Pero con la situación política de tensión de años de Venezuela a Estados Unidos, pues ese acercamiento resulta traumático, ¿no? Pero un poco para ir puntualmente a la pregunta, si Venezuela vende el barril de petróleo a $100 y las sanciones se flexibilizan, pues la transacción va a ser una transacción normal en donde Venezuela podrá recibir sus recursos en cualquier banco internacional, que no es lo que está sucediendo ahorita, en donde el crudo se transa fundamentalmente en un mercado opaco, en donde no se tiene claro cuáles son las vías de pago, y justamente eso tiene un costo no solamente para el cliente, sino también para el vendedor, y eso hace que el barril se tenga que vender muy por debajo del costo de mercado. Ahora,
esto hay dos vías: o sigue sucediendo así si no se flexibilizan las sanciones, o si se flexibilizan para beneficio tanto de Estados Unidos como de la caja del Tesoro, del ingreso a Venezuela, pues va a ser favorable en términos de ingresos petroleros. Conectado con eso, Ricardo, nos pregunta Leonerma Márquez, ¿esta exclusión de los bancos rusos del sistema interbancario llamado SWIFT podría tener un impacto sobre Venezuela? Y a propósito de eso, justamente el presidente Maduro dijo en días recientes como que esa decisión no iba a impactar a Venezuela. Mira, yo creo que sin duda alguna sí va a impactar, porque la arquitectura EVA de sanciones que ha logrado el gobierno de Venezuela es justamente a través de la vía rusa. De hecho, el petro es toda una arquitectura rusa, solamente que es una marca que le pusieron la etiqueta en Venezuela, ¿no? Y eso es solamente la punta del iceberg de toda una arquitectura que, como ya dije antes, es opaca, no se sabe exactamente cómo funciona, pero lo que sí se sabe es que no pasa por el sistema financiero internacional normal, entre esos el SWIFT. Entonces, Rusia es como la puerta de salida de todas estas transacciones. Al cerrársele el mundo a Rusia, al ponérsele chiquito toda la posibilidad de transacciones financieras, va a afectar a Venezuela. En ese contexto, entonces, ocurre el puente que lanza el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela o con el gobierno de Venezuela, y que no es un puente, digamos, con motivaciones políticas ni con objetivo de oxigenar a Maduro, sino simplemente de salir de la crisis energética que ellos tienen. Entonces, entendiendo que esto va a afectar a Venezuela, hay un incentivo, o al gobierno venezolano y a Venezuela también, hay un incentivo de negociación de parte del gobierno de Venezuela de, mira, ahora vas a poder vender tu petróleo al precio de mercado y con una transacción mucho más ligera, y sin duda alguna eso es beneficioso para el gobierno de Maduro y tiene unos incentivos altísimos para negociar, así también como ciertos costos. Ya vamos a ir sobre eso porque me parece importante este tema de cuáles son esos costos para el gobierno de Venezuela. Pero seguimos viendo el tema de qué está ocurriendo en Rusia y esa posibilidad de relajación de sanciones. ¿Observas tú, Ricardo, y esto lo comenta Miguel Valladares, periodista del programa En este País de Radio Fe y Alegría, ¿observas tú un cambio no solo en el discurso lo ha habido? Inicialmente el gobierno de Maduro abiertamente apoyó la invasión y luego habla de la necesidad de negociación. Pero más allá de ese discurso, ¿crees que políticamente en Venezuela toda esta posibilidad de que Estados Unidos flexibilice o levante las sanciones hará que el chavismo tome cambios no solo en el discurso? Sí, pienso que sí. Creo que todo va a depender. Ahorita hay muchas dudas razonables de parte de los actores para un acercamiento, y cada gesto tiene un peso y una importancia. La semana pasada vino una delegación del presidente Biden. Allí estuvo no solamente James Story, el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, con sede en Bogotá, sino también estuvo Juan González, un colombiano que es asesor del presidente Biden en materia de seguridad para el hemisferio occidental. Entonces, estos primeros conversaciones, que fue de altísimo nivel, no solamente de parte del gobierno de los Estados Unidos, sino también de parte del gobierno de Venezuela, fue el propio presidente Maduro, Cilia Flores y Jorge Rodríguez, digamos el núcleo duro del gobierno. Entonces, ¿qué cambios hubo a raíz de esa reunión en apenas 72 horas que acaba de ocurrir? Bueno, la liberación de 2 de los presos de Citgo, así como de parte de los Estados Unidos una información extraoficial, o una información oficial pero preliminar, de posible alivio de sanciones. Entonces, además de un discurso político, digamos, ambivalente, porque por una parte apoyas la invasión rusa,
pero por otra parte también dices que qué bonitas se ven las banderas de Estados Unidos y Venezuela juntas, que fue la declaración que hizo el presidente Maduro el día de ayer. Entonces es un poco también mostrar las cartas de respaldo. Es cómo mejoro potencialmente mi situación, mostrando que efectivamente yo estoy dispuesto a negociar, pero también tengo una posición, y lo acaba de hacer también el presidente Biden cuando firma el decreto del gobierno de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Entonces estoy dispuesto a negociar, pero tengo mi respaldo. Esa es un poco la lógica. Nos pregunta César Montes, periodista de Yaracuy al Día. Él dice, bueno, más allá del tema ideológico, te pregunta Ricardo si ves posibilidades de que se logren algunos acuerdos que de alguna manera favorezcan la supresión de sanciones y las libertades económicas en Venezuela. ¿Ves probable que se alcancen acuerdos? Sí, creo que el disparador, aunque suene en lugar común, el disparador de todo esto es la energía, el petróleo. La energía fósil sigue siendo el 80% de la energía del mundo. El carbón fue desplazado hace casi 100 años y sigue siendo la segunda fuente de energía en el mundo. Entonces, sigue siendo una variable fundamental. Estados Unidos necesita la energía y está dispuesto a hacer ciertas concesiones, y esto significa un alivio muy grande en términos financieros para el gobierno de Venezuela. Entonces hay un ganar-ganar muy pragmático al margen de las posiciones político-ideológicas, de modo que sí creo que va a haber acuerdos. No sé cuál va a ser la profundidad de esos acuerdos, pero sin duda alguna que puede haberlos, y sin duda alguna que eso va a generar un beneficio no solamente para el gobierno venezolano, sino también para los ingresos de la economía venezolana, y que va a tener que estar ligado a ciertos cambios en la economía. En relación con este tema, has mencionado ya en varias ocasiones, Ricardo, y has hecho énfasis en que estamos en un escenario más pragmático por parte de los dos gobiernos. Te pregunto, en general, y tú que eres un estudioso, además diriges una firma que se llama Poder y Estrategia, el tema del poder es central para entender la política. Ya no está en discusión si Nicolás Maduro es legítimo o no. O sea, eso no está en discusión hoy, es quien ocupa el poder, y finalmente Estados Unidos cambia su estrategia y decide tener un diálogo directo con quien ocupa el poder. ¿Eso qué simboliza para ti que haya ocurrido eso en términos de la dinámica política interna de Venezuela? Mira, por una parte es un tema de dominio del territorio. Es decir, Estados Unidos tiene una política o tenía una política de reconocer un gobierno interino como legítimo, pero se convirtió más en una posición simbólica que no tiene efectos políticos reales. Entonces yo necesito, en vista de la urgencia, ir con quien domina el territorio, con quien tiene control efectivo de los recursos, y ese es el presidente Maduro, independientemente si lo consideran o no legítimo, pero la realidad es que acuden a él a efectos de la negociación. Ahora, esto me recuerda un poco un libro de Aníbal Romero que llama La sorpresa en la guerra y la política. Él dice que la sorpresa es un multiplicador de fuerzas en el campo de batalla, que no tiene ningún costo en términos de guerra, pero la sorpresa en diplomacia tiene un costo. Y él cita varios ejemplos, el caso de Molotov-Ribbentrop, el caso de Nixon cuando se acerca a China, que en su momento fueron completamente sorpresivos, y eso tiene un costo para sus aliados. Y yo creo que tanto el presidente Biden como el presidente Maduro están teniendo que pagar una factura de un costo de esa sorpresa diplomática. Si uno ve la posición del gobierno interino, la posición de algunos políticos colombianos, la posición del senador Marco Rubio, sin duda alguna que están acusando un golpe de un cambio, de un giro político. Una sorpresa, ante la sorpresa. Ante la sorpresa hay por supuesto, un costo de... Está el silencio de Cuba ante todo esto. Por supuesto, internamente en el gobierno venezolano también seguramente hay corazones rotos y hay incomodidades, ¿no? Entonces, y uno lo ve del lado de los radicales, ¿no?
donde, bueno, ¿cómo es posible que vayamos a acercarnos a los Estados Unidos, etcétera, etcétera? Pero la realidad, los vectores de fuerza económico hace que se camine hacia allá. Ahora, insisto, esto está teniendo un costo político para ambos gobiernos, para ambos mandatarios. En el caso de un contexto democrático institucional mucho más estructurado como el de Estados Unidos, es más transparente. Hay una oposición que, en este caso el Partido Republicano, que inmediatamente hizo una crítica abierta, y en el caso de Venezuela es un poco más opaco, ¿no? Pero por supuesto que si efectivamente hay aliados de Rusia en el gobierno venezolano, y se señala, por ejemplo, que el ministro Padrino López es un hombre cercano a Rusia, entonces seguramente tiene que haber allí alguna crisis interna que algún costo tendrá, por supuesto, para el gobierno de Maduro. Conectado con esta reorientación de estrategias, hay una pregunta que hace la periodista Mardi Castillo. Ella dice si todo esto que estamos viendo no será una oportunidad para el gobierno de Maduro para relegitimarse internacionalmente, y también conectado con eso se pregunta cómo afectará esto al gobierno interino, podría yo entre comillas el gobierno interino de Juan Guaidó. Sí, justamente en cuanto a eso último es lo que señalábamos como en los costos políticos de la sorpresa diplomática. El gobierno todo lo que es el grupo y la posición de Guaidó ha quedado completamente descolocada. Decía esta mañana alguien que Carlos Vecchio estaba afirmando que no los habían informado de esa reunión y que no es cierto que se hayan reunido antes con ellos. Entonces allí creo que queda completamente desplazado y empieza a bajarse el volumen de ese proyecto que fue Juan Guaidó. Eso es una realidad. Y por otro lado, más allá de la legitimación de Maduro, hay una oxigenación sin duda alguna, porque sí, por una parte, mi principal adversario político internacional me está reconociendo porque se está reuniendo conmigo, y además eso me va a generar unos beneficios económicos sin duda alguna que va a beneficiar al gobierno de Maduro, lo va a oxigenar y también le va a dar otro cariz a nivel internacional, porque estamos hablando también que Europa va a presentar una crisis también en cuanto a la demanda de energía. Entonces los suplidores de energía van, independientemente de su política y su dinámica interna, van a tener ya otro posicionamiento global. Te pregunto, conectado con esto que estamos conversando, estos últimos puntos, ya veníamos observando, digamos, un declive en el rol de Juan Guaidó y del grupo que le acompaña en ese gobierno interino. Veníamos observando un declive. ¿En qué sentido? Varios pronunciamientos internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos, no le habían mencionado explícitamente a él como interlocutor. También habíamos observado que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han venido llamando y han venido hablando ya en plural de las distintas posiciones que hay en la oposición. ¿Podríamos estar ante el hecho cierto de que ya Guaidó deje de ser un referente, o ya lo dejó de ser y sigue teniendo un cargo, pero ya no es quien tiene, digamos, como la relación privilegiada con la comunidad internacional? Sí, eso es un rol, como tú bien lo señalas, que ha caído en declive, y es natural, porque Guaidó significó una ventana táctica para una posible transición que no se dio. No se dio inmediatamente, esa posibilidad se cierra. Y por supuesto, no es fácil simplemente desplazarlo como actor, y sobre todo con toda la expectativa internacional que se generó, pero la realidad es que es un actor
relevante dentro de la política venezolana, pero no es el único actor, no es el único referente, no es el vocero único con la comunidad internacional. Y todo este cambio que se está generando no solamente va a traer la posibilidad de alivio de sanciones, sino una serie de elementos como por ejemplo la retoma de la negociación en México, pero con otras condiciones, en donde probablemente digamos, la posición de Juan Guaidó sea un actor allí junto con otros. Sí. Entonces se abre un nuevo juego, en donde Juan Guaidó es un político y una referencia política en Venezuela, pero no ya desde el punto de vista del gobierno interino como se tomó en algún momento. En términos de cómo este tema y el tema, digamos, que a final de cuentas deja traslucir toda esta crisis que tiene que ver con el tema energético, y si bien tú no eres experto en temas de petróleo, hay una pregunta acá que nos ha hecho Luinerma Márquez que me parece muy importante. Es decir, nos estás diciendo que no solamente Estados Unidos, sino que también Europa, a propósito de esta guerra, también va a presentar una crisis energética. ¿PDVSA está preparada para convertirse en un suplidor confiable en medio de esta crisis? Sí, Venezuela en este momento no produce ni siquiera la cuarta parte de lo que producía hace 10 años, cuando la industria no es que estaba en su mejor momento, pero sin duda alguna, producía mucho más que ahora. Y producir petróleo, extraer petróleo no es algo tan sencillo, es decir, inmediatamente Venezuela tiene la capacidad de proveer 500.000 de barriles de petróleo a la economía de los Estados Unidos. No puede sustituir el petróleo ruso en el corto plazo, que son exportaciones de casi 5 millones de barriles diarios, pero puede aliviar inmediatamente un poco el consumo de los Estados Unidos, y hay unas expectativas, y eso va a ser interesante de acuerdo a qué tan profundo sea el acuerdo, valga la redundancia, con Estados Unidos, que es posibles inversiones más allá de PDVSA, que sean empresas, así como Chevron ha permanecido en Venezuela, que reingresen algunas petroleras estadounidenses, hagan alguna inversión y a mediano plazo se levante la producción. Es más probable que sea por esa vía que por la compra de petróleo a PDVSA. Hay un comentario que hace Natalia Ríos en Facebook, y nos gustaría tu reacción. El gobierno internamente ya está haciendo su manipulación para vender algunos beneficios de este diálogo como un triunfo interno. Y ella dice, de hecho, su campaña ayer en redes fue #USA deroga el decreto ya. Es algo que hemos visto. En general, el gobierno tiene una enorme capacidad para darle la vuelta a los acontecimientos y presentarlos como un triunfo. Sí, sin duda. Bueno, es natural que hagan aprovechamiento político. Eso es lo que llaman explotación del éxito. Es un éxito este acercamiento más para Maduro que para Biden, y está sacando provecho propagandístico de eso, no solamente digamos, para vender la idea, sino también para aplacar sus radicales. Es completamente previsible, y como tú lo señalas, tienen un aparato de propaganda bastante robusto. Ricardo, ¿podríamos pensar que esta situación, esta sorpresa en el campo diplomático que nos han dado Venezuela y Estados Unidos, donde el discurso habla, en la capa superior del discurso se habla del tema energético, podríamos estar en presencia de un tema subyacente que puede ser el interés de Estados Unidos en términos geopolíticos de reducir o anular la influencia de Rusia en América Latina? Sin duda alguna. Hay un proceso de desoccidentalización de Venezuela, es decir, cada vez más relaciones con China y Rusia, sobre todo con China en términos económicos, y menos con Estados Unidos. Sin embargo, hay varias cosas que hay que señalar. A pesar que las relaciones con Estados Unidos tienen 2 décadas de tensión y tienen su punto máximo de distancia en 2019 con las sanciones, Venezuela sigue siendo, o Estados Unidos sigue siendo, el segundo socio comercial de Venezuela.
Si uno ve las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio, ellos tienen una plataforma que se llama TradeMap, que es muy interesante porque aunque Venezuela no reporta sus cifras, por datos espejos, los otros estados sí dicen, mira, yo le compro esto a Venezuela y le vendo esto. Y resulta que el primer socio comercial de Venezuela es China y después Estados Unidos, muy cerca, si excluimos todo lo que es la parte energética. Entonces, es el aliado, a pesar que tienes 2 décadas peleando con ellos, es tu aliado natural desde el punto, o por lo menos tu socio desde el punto de vista geopolítico. Entonces, Estados Unidos entiende que en términos de Weiqi, que es este juego de ocupación de espacio, es una jugada multipropósito porque no solamente me proveo de energía, sino también ocupo un espacio que es mi espacio natural de influencia, que es dentro del continente, y resto así algún espacio no solamente a Rusia, sino sobre todo a China, que Venezuela en algún momento fue como la puerta de entrada del comercio chino en el continente americano, en el sur de América. También podríamos pensar, Ricardo, que este acercamiento de la Casa Blanca con una misión de alto nivel, por primera vez en muchos años, vinieron funcionarios de muy alto nivel a reunirse también a muy alto nivel en el Palacio de Miraflores. Esto también podría significar o simboliza, más que significar, simboliza ya el cambio, digamos, en la Casa Blanca, del cambio de estrategia, lo que fue durante varios años la política del presidente Trump de la presión máxima y de querer desalojar a Nicolás Maduro del poder. Podríamos estar visualizando un gobierno estadounidense que probablemente flexibilice sanciones, pida algunas decisiones en materia de derechos humanos en democracia, pero no entre en el meollo de querer desalojar a Maduro del poder. Creo que va a ser tal cual como lo prefiguras. ¿Por qué? La política de máxima presión no dio resultados, porque expresamente se dijo que era para desalojar a Nicolás Maduro del poder. Eso no ocurrió. Entonces, hay un cambio de política, pero si tú lo estuviste vendiendo durante varios años de una manera, hacer un giro, digamos, abrupto, pues tiene un costo que es el que estamos hablando. Sin embargo, es la realidad, es lo que estamos viendo. Y yo añado, creo que es además la decisión inteligente. Ahorita está ocurriendo sobre Rusia una andanada de sanciones que también son peligrosas desde el punto de vista del costo político para Occidente. Desde Moscú la gente no ve con buenos ojos la invasión de Rusia a Ucrania, pero tampoco ve con buenos ojos que la selección rusa no pueda ir al Mundial o que 800 restaurantes de McDonald's hayan cerrado sus puertas. Entonces, yo siento que como ruso, como moscovita, que Occidente me está cerrando la puerta. Entonces, esas son sanciones que más que afectar a Putin, están afectando a toda Rusia, y eso puede más bien hacer que cierren filas, no a favor de Putin, pero sí en contra de Occidente. Entonces, volviendo al tema, creo que las sanciones en Venezuela no lograron su objetivo, perjudicaron la economía, y yo aquí insisto, fueron un insumo de los que perjudicaron la economía, no fueron la espoleta única de la catástrofe, porque las sanciones llegan en 2019 y ya en 2019 se había perdido más del 60% del Producto Interno Bruto, entonces eso hay que señalarlo. Sin embargo, no fueron efectivas. Entonces, un cambio de política es la decisión más lógica que puede caber dentro de un nuevo gobierno de los Estados Unidos. Hay un comentario que hace nuestro amigo Luis Fidel en Facebook. El hecho de que las sanciones sobre el petróleo ruso no hayan sido asumidas por Alemania, y además siendo las exportaciones de Rusia en petróleo a Estados Unidos reducidas, podríamos estar en presencia de que el precio del petróleo, el aumento en el precio del petróleo actualmente, sea más especulación que un fenómeno real. Sin duda. En la economía el tema expectativas juega un rol preponderante. Las expectativas de que Rusia deje de ser un exportador de petróleo y que esté en la situación en la que está, hace que haya unas expectativas muy altas de volatilidad en el mercado energético, y eso hace que se dispare el barril, y seguramente se va a seguir disparando.
Hemos visto un video, bueno, por lo menos yo lo he visto viral, de una persona en Estados Unidos alarmada cuando ve el precio del galón de gasolina allí en la bomba donde él va a echar gasolina. Entonces, ese precio especulativo que señala Fidel tiene unos efectos reales inmediatos. Y eso es uno de los incentivos precisamente del gobierno de los Estados Unidos de atender su emergencia. Hay un comentario previo que hizo la señora Mariela Valenzuela, pero creo que en general fue respondido en otro momento, que tiene que ver con cómo queda la oposición en Venezuela. Ya precisamente antes habíamos hablado con Ricardo sobre cómo va a haber o ya está en marcha una recomposición incluso de quienes van a representar a los factores no chavistas en esa mesa de diálogo en México. Hay otro comentario aquí que también colocan en Facebook y le agradecemos su participación. Salas Leal: todo pasa y las potencias al final ponen sus intereses. Lo que más pesan son los intereses de las potencias ante cualquier escenario que les afecte. En ese acercamiento de Estados Unidos con el chavismo, ¿cómo afecta al chavismo sus relaciones con China, Rusia, Corea del Norte, entre otros? Es decir, ya no estamos viendo la cosa a lo interno, sino cómo desde Beijing, desde Moscú, desde Pyongyang ven esa foto de ese acercamiento de alto nivel. Sí, yo creo que, y muy, muy interesante la pregunta, que además hace énfasis en los intereses. En algún momento, en una reunión China-Venezuela, los chinos dijeron: ustedes se salieron del CIADI, ustedes los venezolanos, el gobierno de Venezuela, que es el centro de controversias y arbitraje. Entonces, ¿cuáles son las garantías que yo tengo de mis inversiones en Venezuela? Es decir, los chinos también son, y los rusos y todos son pragmáticos, o por lo menos tienen sus intereses por encima de cualquier discurso, ¿no? Entonces, en términos reales, ¿cómo quedan, por ejemplo, todas las cuentas de Venezuela en bancos rusos o en la arquitectura financiera rusa? No solamente cuentas institucionales, sino también probablemente cuentas personales. Eso allí va a tener un alto costo que va a tener que lidiar el gobierno de Maduro. Entonces, sí, yo creo que el chavismo, hablamos nuevamente de los costos de la sorpresa diplomática, va a tener que, porque tú tienes ya unos vínculos, tienes unos intereses, tienes unos canales. Maduro dice en sus declaraciones: aquí podemos exportar petróleo para todo el mundo, aquí cabe todo el mundo. Un poco ese fue su discurso, pero la realidad es que ya hay unos compromisos en los que, sin duda alguna, este giro político va a tener que hacer un control de daño de esos posibles costos, como por ejemplo los recursos que puedan estar en Rusia. ¿Cómo terminará cómo se va a desenlazar la situación? Bueno, hay que ver qué tanto es o qué tan profundos son los acuerdos con Estados Unidos y hasta qué punto va a ser un juego dicotómico, que pareciera que lo es Estados Unidos-Rusia. Hay otro comentario que nos hacen en Facebook, nos escribe Wilmer Armas: ¿por qué hay tanta gente, sobre todo en la oposición, que no entiende que lo pragmático en la política es lo que prevalece? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la matriz de opinión que se ha posicionado durante mucho tiempo. Hay como una especie de ingenuidad en materia política, en donde, bueno, a mí me vendieron durante años que el tema es la libertad y la democracia. Y entonces, ¿cómo es eso que ahora quienes decían que defendían la libertad y la democracia en el país se están sentando con a quien hasta ahora criticaban? Pero la realidad es que, más allá de cómo yo venda una idea, hay, insisto, unos intereses que por supuesto son los que prevalecen a la hora de los acuerdos geopolíticos. Creo que es algo natural, es algo incómodo, difícil de procesar, pero que creo que corresponde también una pedagogía política para la militancia opositora, que es mayoría además en Venezuela, en términos de entender que una cosa son las posiciones políticas partidistas y otra cosa son los intereses de los estados.
Yo tengo una hipótesis sobre eso, Ricardo, y me parece que en Venezuela durante muchos años ha habido mucha influencia de una lectura jurídica. El derecho es el deber ser, pero no siempre es lo que acontece, y cómo esa lectura jurídica y cómo ciertos conceptos jurídicos que son importantes y en donde existe Estado de Derecho existen como tales, pero que no se aplican a contextos donde el asunto central a estudiar es el poder, o sea, quienes ejercen el poder, lo que están dispuestos a hacer por conservar el poder y qué están haciendo los que quieren llegar al poder para hacerse con ese poder. Y tiene que ver con la discusión retórica que hemos tenido sobre la legitimidad de Maduro o no, decirle presidente a Maduro. En muchos casos a mí se me ha cuestionado porque digo el presidente Maduro, pero bueno, no. Una cosa es decir que él es el presidente porque tiene el control de la presidencia, efectivamente, y otra cosa es decir, bueno, fue electo o no democráticamente, esa es otra discusión. Pero el tema de conceptos como la legitimidad, la democracia, que son importantes, pero creo que hay que mirarlos desde un punto de vista más desde el estudio político de los fenómenos, donde efectivamente, así como el señor Trump, por ejemplo, en su momento, consideraba inaceptable tener una reunión cara a cara con Maduro, pues se reunía al mismo tiempo con el dictador de Corea del Norte. O sea, es decir, que finalmente tiene una dictadura muchísimo más feroz. Y fíjate, me comparto completamente ese comentario y le sumo que Giuliani, que fue de alguna manera mano derecha de Trump, mientras Trump decía eso, conversaba con Maduro. Entonces, una cosa es de repente la posición política pública y otra cosa es la realpolitik, que siempre dice Piero, que es como opera a final de cuentas la política internacional. Nos comenta en Facebook Pablo Ramos, miembro de Medianálisis, en el contexto descrito del cambio en la política estadounidense sobre Venezuela, ¿acaso también cambiará la presión internacional sobre la exigencia de garantías para una alternabilidad democrática en nuestro país? Este es un asunto importante, es decir, una cosa es lo que puede hacer la política de Estados Unidos y estos intereses geopolíticos y energéticos, y por eso está dispuesto a entenderse con Venezuela, y otra cosa es el conjunto de la comunidad internacional. ¿Cambia la percepción de la comunidad internacional o seguirá siendo una bandera la necesidad de que en Venezuela haya elecciones libres, democráticas y equitativas? No, yo creo que eso no va a cambiar, eso va a ser una bandera que va a persistir y creo que va a ser una variable que va a formar parte de las posibles negociaciones. Y de hecho, ya que se haya anunciado la retoma de la negociación en México, ya en otros términos, creo que una de las cosas que va a incluir, sin duda alguna, va a ser el mejoramiento de las condiciones democráticas, porque, insisto en el tema del costo político para los países, en este caso Estados Unidos, que tienen este acercamiento, para hacer control de daños y aminorar ese costo político, tiene que poner sobre la mesa, al menos como un elemento de negociación, qué vas a ceder tú, porque yo estoy cediendo en las sanciones, hipotéticamente, ¿en qué vas a ceder tú? No solamente es que vas a liberar los presos de Citgo, sino tiene que haber un mejoramiento potencial. Entonces, independientemente de la profundidad del acuerdo, que se logre o no, creo que eso va a seguir siendo una bandera y va a seguir estando sobre la mesa a la hora de la negociación. Ricardo, ya tenemos que ir cerrando, pero hay algo sobre lo cual quisiera volver ya para como un último tema. Tiene que ver con el desarrollo en sí de la guerra. O sea, hemos puesto mucho énfasis por razones obvias en cómo este conflicto, como esa invasión de Rusia en Ucrania, genera, digamos, una recomposición de las prioridades en materia geopolítica, cómo hay una respuesta de sorpresa en la diplomacia y estamos ante una fotografía que hace un mes era impensable de funcionarios de la Casa Blanca sentados en Miraflores conversando con Nicolás Maduro, Cilia Flores y Jorge Rodríguez. De eso hemos hablado suficiente. Ahora vuelvo sobre el tema de la guerra en sí, es decir, la decisión además ratificada por el presidente Putin de
hacerse del control de Ucrania. Ese desarrollo de esa guerra que mucha gente dice, y he leído varios análisis, apuntan a que efectivamente parte de lo que estemos viendo hoy puede haber sido un error de cálculo de Moscú, en el sentido de que no fue una cosa tan rápida controlar Ucrania, ni aparentemente va a ser ni tan rápido ni tan fácil. ¿Cómo puede impactar a Venezuela, aunque no estemos cercanos geográficamente, cómo puede impactar a Venezuela un escenario donde este foco de guerra va a estar prolongado? Sí, bueno, lo primero que yo diría antes de contestar la pregunta es sobre, creo que la invasión rusa a Ucrania es un crimen sin atenuante, y eso hay que decirlo. Ahora, hay que también entender las razones de la guerra, no es un conflicto nuevo, entender que todo el este de Ucrania tiene una población mayoritariamente rusa, que en 2014 y 2015 sufrieron bombardeos de parte del gobierno de Ucrania. Entonces, allí hay unos conflictos bien profundos y que no son de nueva data. Eso hace que la situación sea con un pronóstico complejo de resolver, no va a ser en el corto plazo. Y creo que también hubo un error de cálculo, no solamente bélico, sino también político de Putin, en términos de, él sabía lo que iba a suceder, pero no pensó que fuera con tanta intensidad. Creo que no pensó que iba a durar tanto en controlar Kiev. Creo que no pensó que la comunidad internacional iba a reaccionar de esa manera. Y en la medida que pasaron las horas para controlar Ucrania, entonces la OTAN empezó a reaccionar de una manera y se nucleó de alguna manera para ciertas medidas puntuales. Eso parece que se va a extender, y yo creo que hay un punto de no retorno en términos de la política internacional, independientemente que Putin se retire, que no pareciera el caso, y en la medida que la situación se encone, creo que obliga a los Estados Unidos a urgentemente recurrir a su suplidor de crudo de confianza, desde el punto de vista no de quien preside el país, sino de la cercanía, y eso hace, volviendo a cómo va a impactar en Venezuela, que el enconamiento del conflicto, el punto de no retorno del conflicto, hace que la necesidad de acuerdo Estados Unidos-Venezuela sea de una negociación más que coyuntural. Ya con esto vamos a cerrar. Hay un comentario de Luis Fidel en Facebook y que tiene que ver con este último punto que hemos abordado, y lo conecta él con lo que sucedió en Europa en 1939. Él plantea que en los acuerdos de Múnich en 1939 se había pensado que con esos acuerdos ya se había detenido la amenaza que constituía en ese momento Alemania. Él se pregunta que si en este momento no existe el riesgo de que, aunque se alcancen algunos acuerdos en torno a Ucrania, no se plantee el gobierno de Rusia, de Putin, ir sobre el resto de territorios que formaron parte de la antigua Unión Soviética. Bueno, creo que hay un tema de contexto internacional. Más que restaurar el territorio de la Unión Soviética, creo que Putin está viendo desde el punto de vista de la amenaza que significa la OTAN. Al menos ese ha sido el discurso, y efectivamente la cercanía de Ucrania con Occidente. Decía Zelensky que si no reaccionan ahorita, la guerra va a llegar a sus puertas. Entonces son declaraciones dramáticas que creo que hay que tomar en consideración, y por eso insisto que creo que la situación llegó a un punto de no retorno. Putin demostró que es capaz de hacer una guerra convencional en Europa, cosa que en bien avanzado el siglo XXI era impensable, y por eso creo que ha sido la reacción del mundo en cuanto a la serie de sanciones e iniciativas en contra de Putin, y por eso insisto que creo que la situación para él es de no retorno. No creo que vayamos a llegar a una situación como la de 1939, pero justamente para evitarla, creo que los países, sobre todo de Europa, se van a nuclear y no van a permitir, incluso aunque Putin se retire, que vuelva una normalización con ellos.
Bien, Ricardo, pues ya ahora sí nos despedimos. Hemos estado conversando el día de hoy en este ciclo de foros Perspectivas País que esperar del año 2022. Hemos estado conversando con nuestro colega, amigo Ricardo Ríos. Ricardo es politólogo egresado de la Universidad de los Andes con una especialización en el Instituto Venezolano de Planificación. Es el presidente de la firma consultora Poder y Estrategia y en época más reciente también ha creado una asociación civil que se llama Estrategia Ciudadana, vinculando el tema de la investigación social con el empoderamiento ciudadano. Nosotros nos despedimos, les pedimos que estén atentos a nuevas convocatorias de conversaciones sobre el tema de Venezuela, así como otros eventos relacionados con la situación del periodismo y la libertad de expresión que vamos a estar realizando por este canal, la cuenta en Facebook de Media Análisis. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy.